Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio para la difusión de la historia, Ideas Presentes. La licenciatura en Historia y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales del Campus Tijuana, así como el equipo de producción, les ofrecemos nuestros más sinceros agradecimientos por acompañarnos en esta nueva edición. El día de hoy nos complace presentarles una entrevista con el Dr. Gilberto Conde, profesor e investigador en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y especialista en Medio Oriente y el Norte de África, con quien tendremos una charla donde se tocarán puntos sobre su formación académica, su camino recorrido en las ciencias sociales y donde también se responderán preguntas específicas sobre sus temas de investigación. Sin más preámbulo, comenzamos. Estamos hoy con el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Colegio de México, especialista en Medio Oriente y el Norte de África, y hoy nos acompaña para tener una charla con los estudiantes y docentes de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenido, Gilberto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias, Abril, Julián, Carolina, todo el equipo, muchas gracias. Es para mí un placer realmente estar con ustedes y con su audiencia, con el estudiantado baja californiano. Es un gusto realmente. Eres un hijo pródigo de Baja California, Gilberto. Aquí viste la luz. Para nosotros es bien interesante tenerte aquí, pensando en que naces en Tijuana, inicias tu carrera en la ciudad, la vida ha dado muchas vueltas, hoy te encuentras en el Colegio de México, especializado en el mundo árabe, y de pronto a la comunidad estudiantil le resulta un poco, el futuro de pronto resulta un poco... No sé exactamente qué palabra utilizar, pero es incierto, ¿no? Cuando eres joven, cuando eres estudiante de licenciatura, tienes muchas incertidumbres respecto a las decisiones que estás tomando. De pronto, la formación académica que decides, crees que va a ser tu destino final. Entonces, nos gustaría detenernos un poquito en el desarrollo, en el transcurrir de tu carrera académica y no académica, y cómo vas desarrollando tus áreas de interés, que ahora son las que desarrollas. Bueno, primero no sé qué tanto todo mundo estaría de acuerdo en que soy un hijo pródigo de Tijuana y de Baja California. Creo que, bueno, quizá algunos lo piensen y qué chido, muchas gracias a quien lo piense. Seguramente mucha gente nunca pensó que yo fuera a llegar muy lejos o que yo fuera a llegar al Colegio de México, menos todavía. Yo digamos que tengo una historia ahí muy particular. Yo creo que todos tenemos historias particulares por razones obvias, ¿verdad? Todos somos distintos y a la vez no, ¿verdad? A la vez también todos somos parte de ambientes, de círculos, para decirlo así, sin meterme en más detalles, ¿no? Todos pertenecemos a algo, ya sea a una ciudad o a un grupo social o a grupos con ideas políticas o sociales o no. Hay muchas posibilidades, ¿no? Lo que yo podría decir de entrada es que, bueno, hay un chiste que a veces cuento cuando me preguntan ¿qué pasó? ¿Por qué estudié primero ingeniería bioquímica y después terminé de profesor en el Colegio de México de Estudios de Medio Oriente, que tiene mucha historia? Aunque no soy exactamente historiador, no trabajo tanto con documentos, un poquito, pero no es lo principal ni de lejos. Pero sí, para mí la historia es una herramienta fundamental en lo que hago, ¿no? Creo que es obvio en mis trabajos y en muchas de mis entrevistas, pero para volver al tema, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue, no? Que en la licenciatura hiciste ingeniería bioquímica y luego terminaste de quién sabe qué, ¿no? Y bueno, yo lo que digo es que en la secundaria reprobé una materia muy importante. No me acuerdo muy bien el nombre, creo que se llamaba orientación vocacional.
Y bueno, es un chiste, obviamente, ¿verdad? Pero me gusta porque habla de estas dificultades que tiene uno luego muy joven o no tan muy joven para decidir lo que quiere hacer en la vida. Y bueno, ya en la secundaria como que querían ayudarme a encontrar mi camino. Quizá era muy obvio ya desde la secundaria cuál tenía que haber sido mi camino, o por lo menos a grandes rasgos. Pero bueno, me salió que me podía gustar cualquier cosa casi. Y bueno, por ahí alguien me aconsejó, no, mira, mejor las ciencias, porque a ti lo social siempre te va a interesar, siempre vas a leer cosas sobre la sociedad y estudios sociales. En cambio, las ciencias es más difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué no te metes a estudiar una carrera científica? Y me pareció muy lógico lo que me dijo. Y sí, no es que no fuera lógico, sí era muy lógico. Y no, en parte no me arrepiento porque aprendí cosas muy interesantes y esto me llevó por algunos caminos interesantes también. Y es parte de mi vida también académica, aunque de formas muy indirectas. Por ejemplo, toda esta cuestión del cambio climático o del medio ambiente a mí me interesó desde muy pronto, ¿no? Desde hace muchas décadas ya. Suena impresionante, ¿verdad? Sí, estoy viejo. Pero digamos, y creo que en parte, quizá no totalmente, pero tiene que ver con eso y todo lo del efecto invernadero, como que lo entendí muy pronto y con facilidad gracias a eso. Pero también me perdí de muchas cosas, ¿no? Yo creo que si hubiera tenido la claridad de que tenía que estudiar desde un inicio estudios sociales, quizá historia o sociología, pues me habría ido quizá mejor más pronto, ¿no? Como quiera, cuando yo estaba en la carrera en sexto semestre, o sea, ya había pasado la mitad de la carrera, de repente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No, nunca voy a ser ingeniero, no me interesa, o sea, voy a ser ingeniero porque voy a obtener el grado, pero nunca voy a trabajar en una fábrica de ingeniero, no me interesa, o sea, no es lo mío, pues no es que esté chido, no es que no esté padre, o sea, sí es interesante y sí vale la pena, pero no era lo mío, me quedaba clarísimo. Y dije, no, bueno, ya pasé, después de un tiempo ahí como de darle vuelta al tema en la cabeza, dije, no, bueno, ya pasé la mitad, ¿por qué no acabo esto? Y luego veo, ¿no? Porque ahorita interrumpir lo que estoy haciendo para empezar de cero, creo que no es buena idea. No la voy a terminar tampoco probablemente, es como otra vez primer semestre, mi papá se va a poner bien triste, mi mamá también, o sea, bueno, quizá no era lo principal, pero también contaba, ¿no? Dije, bueno, termino y veremos, ¿no? Creo que estás tocando un punto muy importante, porque cuando, por ejemplo, mencionaste esto de que pues tenías la opción de hacer muchas cosas, fue así como un momento wow, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Para mí fue súper difícil el poder elegir una carrera porque precisamente era como, pues es que tú tienes que elegir, no puedes hacer muchas carreras, pero tú tienes que elegir. Y esta idea de, ay, es que no me quiero equivocar, es que se me va a ir el tiempo, y que precisamente yo lo vi con muchos compañeros y me imagino que sigue pasando en la carrera, que llega un punto, ¿no? Entran a la carrera, pasan a cierto semestre y se van porque dicen, no, es que esto no es lo mío, a mí me gusta más esto, y que a lo mejor tenemos esta duda de, ay, es que ya estudié, no sé, por ejemplo, historia, ¿no? Ya no puedo hacer nada más que ser historiador, o que te metes a mercadotecnia y ya nada más puedo hacer esto, ¿no? En vez de a lo mejor como abrirnos y decir, ok, terminamos esto y luego vemos qué podemos rescatar de la carrera, ¿no? Para complementar a lo mejor lo otro que nos gusta, ¿no? Creo que es súper importante esa parte. Entonces sí, yo sí quiero seguir escuchando esto. ¿Cómo fuiste formando tu camino? Porque eso es como lo que nos tiene súper en duda a nosotros, ¿no? Incluso a mí que ya terminé la carrera es como, ¿y ahora qué voy a hacer con esto, no? ¿Cómo lo resuelves? Sí. ¿Y cómo lo resuelves? Yo me di tiempo, digamos, ¿no? Me di tiempo, está chistoso. Bueno, yo primero tenía muchos amigos en ciencias marinas, porque debo decir que primero estudié un año de ciencias marinas, antes de entrar a ingeniería bioquímica. Pero esa es, digamos, otra historia de por qué creen que muchos creían que no era hijo pródigo, ¿verdad? Y quizá lo siguen creyendo. Pero bueno, yo estudié un año ahí en Ensenada, en la UABC, y fue bueno la época de la huelga estudiantil, y fue como tremendo, y pues terminé fuera de la universidad.
Y entonces ahí fue como un segundo momento de ¿qué hago? ¿No? Y debo decir que en aquella época en la UABC no había más, en Tijuana, solo así de disciplinas sociales o humanas, no había, o sea, realmente no había opciones. Tenías que ir a un lugar muy caliente ahí cerca de Tijuana, que quiero mucho, por cierto, se llama Mexicali, si querías estudiar sociología, pero no había letras, no había historia, no había sociología en Tijuana. Era como, o estudias economía o derecho, o de a tiro medicina o ciencias, ¿no? Tecnologías. Entonces sí, como que no, eso no ayudaba, digamos, ¿no? No es excusa, en realidad no, creo que podría yo haber tomado una decisión distinta, aún así, pero no tenía ganas, eso sí, no tenía ganas de estudiar economía sin que eso signifique nada malo de la economía. De hecho, me parece muy importante y la uso en mis estudios, o trato de tenerla como marco referencial siempre, ¿no? Pero no así como para dedicarme a eso exclusivamente. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, cuando terminé la carrera, hice mi tesis, estoy feliz. La tesis era muy social, además, porque hice un estudio del valor nutricional de las comidas corridas en el centro de Tijuana. Ya ahí era medio sociológico, ¿no? El asunto. Sí, bastante. Sí, tomé muestras para analizar los alimentos. Mi papá me financió, muy lindo. Todas las comidas corridas durante un mes, estuve comiendo comidas corridas. Y luego hice encuestas, ¿no? Encuesté gente. Hubo personas que me ayudaron como en la metodología para lo de las encuestas. Entonces estuvo bonito. También hice como un programa de cómputo para evaluar el valor nutricional de las comidas. Entonces fue realmente lo que me caracteriza a mí, interdisciplinaria, ¿no? Era esta parte interdisciplinaria. Y yo creo que nunca lo había pensado así, así que muchas gracias por este programa. Pero digamos que fue un primer acercamiento interdisciplinario, ¿no? Desde como lo veo ahora. Después, unos amigos me dieron un boleto de avión, como con la promesa de que algún día se los pagara, porque pues no tenía para pagárselos en ese momento. Era o usar el boleto o pagarles, ¿no? Entonces me dijeron, no, úsalo. Un boleto solo de ida de México a Europa. Y me dijeron, tú ya acabaste la carrera, lo puedes aprovechar, no sé qué. Y yo bien ingenuamente me lancé, pero con bien poquitos ahorros. Llegué allá. Afortunadamente una hermana mía vivía en Europa, porque cuando llegué y me di cuenta que mis ahorros me iban a durar lo que me iban a durar, dije, ¡ah, auxilio! me fui con mi hermana. Entonces me quedé unos años por allá. Y digamos que eso también ayudó un poco a empujarme en otras rutas. Dije, primero pasé un par de años, primero pasé un año viajando y trabajando. Y luego decidí estudiar algo allá, aprovechando que estaba. Y me metí a un programa que creía yo que podía ayudarme a establecer un puente entre lo técnico y científico que había estudiado antes y el mundo de lo social. Entonces estudié una especialización, podríamos decir, en ecología humana, como para tratar de salir de la trampa. Pero luego terminé eso y me puse a trabajar de intérprete, que también es un bonito oficio, pero sentía y muy valioso y súper importante. De hecho, todavía hago interpretación de vez en cuando, de manera benévola, para asociaciones que me parecen que valen la pena y tal. Pero sí llegó un momento en el que dije, a ver, es que con esto yo quiero expresarme, ¿no? Yo quiero estudiar fenómenos sociales y decir algo al respecto. O sea, no quiero nada más repetir en otro idioma lo que están diciendo. Quiero dar mi opinión. Y creo que puedo contribuir. Igual y pura pretensión o pura sueño mío, pero creo que puedo contribuir. Entonces ya en eso me regresé a México y dije, lo voy a hacer. Y es cuando salió lo del programa de estudios de hacia allá. Oye, pero ahora que
ahora que estás contando como esta parte de tu vida que me parece muy interesante, no la conocía. Me llama la atención eso que comentas, porque ha habido un cambio respecto a la migración, la criminalización de la migración que estamos viviendo. Ya no es una posibilidad como era antes, es decir, voy a Europa, viajo, trabajo, me voy moviendo, ¿no? Era otra forma. Ahora, además de las crisis económicas que vivimos, que ahorrar para muchos es así como un sueño guajiro, también decir, pues me voy a Europa y allá veo cómo, ¿no? También ya es otro momento el que estamos viviendo y el que están viviendo los jóvenes ahora, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, ya era difícil Europa en esa época, ¿eh? Se había cerrado la puerta a la inmigración en Europa, completamente. Había posibilidades, pues, por vías no muy, digamos, ortodoxas. Sí, ya era complicado desde entonces. Entonces, pues sí, no sé, también ayudó mucho que tuviera alguien allá, ¿no? Y luego los circuitos que luego puedes tener por otras razones, como, sí, opciones políticas y tal, ¿no? Entonces eso claro que me ayudó a mí en todo caso, ¿no? Y me la pasé súper bien, la verdad. En parte me da lástima porque también Tijuana fue uno de los momentos, un momento súper interesante de Tijuana también, ¿no? Finales de los 80, inicios de los 90, había muchas cosas que estaban sucediendo muy divertidas en el ámbito cultural y pues me perdí un poco de todo eso, aunque también viví cosas pues muy chidas, ¿no? Por allá. ¿Y cómo entonces, ok, ya quedó como claro que, bueno, siempre te interesaron las humanidades y todo este rollo, pero cómo llegar precisamente a Asia y África, ¿no? A estos son los temas que me gustan, porque pues estás acá en Tijuana, ¿no? Luego te vas a Europa y todo eso, pero en ningún momento digo, a ver, ¿dónde quedó ese punto que hizo que todo explotara, ¿no? A ver, mira, a mí, en parte por lo que estaba contando hace rato de mis opiniones sobre la sociedad y el mundo, ¿no? Y la humanidad, desde muy joven me interesó como más allá de lo local, pero lo local incluso en sentido amplio, ¿no? Más allá de Tijuana, o más allá de Tijuana-San Diego, o más allá de Baja California, o de Baja California, o más allá de México. Siempre tuve ese interés, bueno, siempre quise exagero, pero desde muy jovencito, ¿no? Desde la secundaria por lo menos, ¿no? Quizá antes, yo estaba creo que en quinto, cuando estaba terminando la guerra de Vietnam, y era algo que me interesaba, o sea, sí es como raro, ¿no? En quinto de primaria que te interese eso, pero digamos que el profesor tenía algo interesante, nos ponía a leer el periódico, ¿no? Y teníamos que resumir algo del periódico. Eso estuvo muy bien de ese profe. Y yo siempre venía con las notas sobre Vietnam o alguna otra cosa. Y bueno, y ya después siguió como ese interés más amplio, ¿no? Por la humanidad en general y no solamente mi entorno más cercano. Eso yo creo que ayudó a definir las cosas. También un elemento importante, bueno, supongo que la frontera, el ser fronterizo también como que puede contribuir, ¿no? Y la exposición al inglés desde muy joven también puede contribuir. Y cuando llegué a Francia me di cuenta primero que tenía habilidad para los idiomas y segundo que me gustaba mucho, ¿no? Aprender idiomas nuevos. Entonces bueno, eso por un lado, esos son dos lados, ¿no? Otro aspecto importante es que mientras estuve en Europa tuve contacto con gente de otros países, de la migración, y el grueso de la migración, yo vivía en Francia la mayor parte del tiempo, y el grueso de la migración es magrebí, es de Marruecos, Túnez, Argelia, no solo, también de África subsahariana y más allá. Pero cuando llegué a México y que dije, quiero estudiar algo, un posgrado ya más específicamente en lo social, estuve dudando, a ver, ¿qué
si me gustan los idiomas, ¿será que la lingüística? A ver, ¿qué onda con la lingüística? Híjole, me van a odiar tanta gente porque estoy hablando de todos mal. Pero en realidad no hablo mal de ninguno. Simplemente no eran mis opciones. Pero tenía mi hermana Rosina, que trabajaba en el Colegio de México en esa época y tenía amigos estudiantes de lingüística. Y ellos me dijeron, no te metas a lingüística, es horrible. Tal vez no era horrible, tan horrible, pero decía, no, yo creo que como tú eres, no es lo tuyo. O sea, si lo que te interesa es aprender idiomas raros, ¿por qué no ves por el lado de estudios de ASEA? Me encanta, idiomas raros. O sea, ya con eso, o sea, idiomas raros acá. Exacto. O sea, si lo tuyo no es tanto estudiar como lo que está detrás de la lengua, sino aprender idiomas, pues no es la lingüística lo que te interesa, son los idiomas mismos. Y yo dije, tiene sentido lo que me estás diciendo. Entonces ya me puse a ver el programa de estudios de Asia y África y me atrajo muchísimo. Entonces, digamos, esa es como una primera etapa de, a ver, quiero estudiar algo social, me interesan los idiomas, me gustan, quiero aprender un nuevo idioma, sí, un idioma difícil de aprender, sí. Entonces, como que eso me fue encaminando. Quizá podría haber hecho estudios latinoamericanos o estudios sobre Europa, ¿no? O incluso sobre Estados Unidos. Pero yo dije, no, quiero ir más allá, ¿no? Además me latía me atraía ese programa de estudios de ASEA. Y luego, no sé de dónde saqué la idea de que porque conocía gente de Magreb y árabes en Europa, sabía algo de esa región. Equivocadísimo, pero bueno, algo así, ¿verdad? Pero no mucho, pues, o sea, realmente casi nada. Y bueno, el árabe sí se veía como un desafío y creo que le atiné, sí fue es como de los idiomas más difíciles de aprender, pero bueno, con testón y deseo y gusto, pues se logran las cosas. Me gustaría que nos explicaras ahora un poquito, que nos hables sobre las líneas de investigación que has desarrollado desde que estás en el colegio. ¿Cuáles son los temas que has trabajado? Vemos tus publicaciones, que son diversas, pero ¿qué es lo que más has desarrollado? ¿Qué es lo que más has trabajado? Mira, tengo varias líneas de investigación y algunas las sigo cultivando a pesar de todo. Por ejemplo, yo empecé también con esta idea de conectar con lo que había hecho en el pasado, que no sé si tenía mucho sentido, pero empecé trabajando el tema del agua para la tesis. De hecho, desde la tesis de maestría y luego en la del doctorado. El tema del agua en las relaciones entre países originalmente y luego entre estados y poblaciones. Ya después de la tesis, muchos años después, empecé a trabajar, o algunos años después, no muchos, pero empecé a trabajar eso también, ¿no? O sea que empecé con relaciones estados-estados en torno del agua. Y luego me metí también a ver cómo el estado se relaciona con su población en torno de la cuestión del agua. Y he publicado varias cosas que creo que son pues originales, no solo en México, no solo en lengua española, ¿no? Sino en general. Nada más que sí hay una especie de, digamos que no es tan fácil conseguir reconocimiento cuando vienes de un país como el nuestro y trabajas temas que suelen ser o bien propios de la población que vive ahí, lo cual es normal, o propios de las antiguas potencias coloniales o imperiales, ¿no? Entonces, entrar en ese mundo no es tan fácil, ¿no? Y bueno, a veces también es porque uno mismo no se atreve, ¿no?, a decir, aquí estoy, oigan, ¿no? Pero sí, no es fácil. Quizás si trabajara en una universidad en Estados Unidos o en Europa, sería un poco más fácil. No obstante, sí, bueno, algo de eco han tenido algunos de mis textos, ¿no? Espero ahora atreverme a ir un poco más lejos. Es un tema, lo menciono porque ahorita estoy trabajando como en una especie de entre síntesis de lo que he hecho a lo largo de los años en torno de la cuestión del agua, entre qué es síntesis de esto y también un poco
después de todos estos años, porque empecé a trabajarlo desde hace más de 20 años, o sea, ya es algo, ¿verdad? Después de todo este tiempo, a ver, ¿qué luz nueva puedo aportar sobre esto después de tanto tiempo de estar reflexionando al respecto? Estoy emocionado y como un poco también con el temor, este temor que luego uno siente cuando está haciendo una tesis de doctorado, ¿no? De que, vértigo, ¿no? Tengo algo que decir y voy a decirlo, pero ¿cómo yo tan pequeñito, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Ya el mundo juzgará si valió la pena. Entonces, este es uno de los temas, una de las grandes líneas de investigación que a veces la he dejado un poco en segundo plano a lo largo de estas décadas, pero que no he abandonado, ¿no? Igual y después de este proyecto, si lo concluyo bien, dentro de unos 2 años ya digo, ya, cierro la puerta, le echo llave, me la trago, sí. No sé, pero ese es uno de los grandes temas. Otro tema importante es el de las rebeliones populares en el mundo árabe y conecta varios temas que creo que son importantes y difíciles a la vez, que tienen algunas dificultades en diferentes escalas y registros. Las rebeliones populares estallaron en 2011. Yo estaba dando clases allí en la Facultad de Humanidades, que todavía no era facultad, y en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, en el posgrado ahí de Desarrollo Global y en la licenciatura de Relaciones Extranjeras. Cuando estalló esto, entonces yo inmediatamente me puse pues me llamó muchísimo la atención, obvio, ¿verdad? Era un acontecimiento que quizá ustedes eran muy jóvenes, ¿no? Yo también. Todos éramos más jóvenes. Mucho más. Exacto. Bueno, el caso es que me pareció muy importante y me puse a reflexionar sobre esto, a estudiarlo, a ver lo que estaba ocurriendo, a entender las causas, a entender diferentes factores que estaban en juego. Y esa fue como una línea de investigación muy importante, por lo menos desde entonces, 2011, estallaron las rebeliones. Estallaron la primera, digamos, en diciembre de 2010, pero el grueso fue 2011 y de hecho siguen estallando, ¿no? Me pareció muy importante por muchas razones. Entré a reflexionar sobre esto y eso me llevó también a la reflexión y a trabajar sobre otros temas que tienen que ver con el autoritarismo, con la economía, con la sociedad. ¿Qué está pasando ahí? Primero, ¿por qué estallaron estas rebeliones? Mucha gente muy pronto empezó a decir, ¿no será un complot para desestabilizar esa zona y tal? Y bueno, reflexionando, a ver, también cuando los estudiantes se rebelaron en México dijeron que era un complot. ¿Por qué cuando el pueblo se rebela tiene que ser un complot? ¿Por qué no puede ser el pueblo el que se rebele? Y luego, bueno, entrar en explicaciones. Y por supuesto que no soy el único, hay mucha gente a nivel internacional que estaba y está todavía reflexionando sobre esto, y yo me enriquezco de su trabajo y luego no estoy de acuerdo en todo y también hago propuestas y tal, ¿no? Entonces esta es como otra línea de investigación que es complicada porque por supuesto que para los estados, para los gobiernos de la región, pues es incómodo, ¿verdad? Que alguien en México esté diciendo cosas sobre este tema que luego pues no los hace ver bien, ¿no? Oye, Gilberto, sí. ¿Y cómo le haces como para, estando en México, mantenerte al corriente de lo que se está produciendo allá, de información, de reflexión, estas redes, ¿no? Que de pronto me imagino que has creado con académicos allá, no sé. Es suerte, ¿eh? Es suerte. Yo también, si he hecho todo esto, algo que no conté al inicio, que creo que es muy importante. Si no hubieran existido las computadoras, yo no sería nada de lo que hago, no haría nada de lo que hago ahora. O sea, realmente yo nunca habría escrito una tesis en máquina de escribir. Lo siento, perdón. Entonces, tuve suerte. Claro. Naciste ahora, en el momento correcto. Adecuado, sí.
Y tiene que ver con tu pregunta, porque ahora en la época del Internet tenemos acceso a muchísima información. Tenemos medios de prensa, casi todos, por lo menos los de empresas, están en la red. Pero además no solo tienes eso, tienes un montón de medios que también son corporativos, pero que permiten la expresión de la sociedad. Ustedes los conocen, que Twitter, ahora hay unos que yo ni uso, ¿verdad? Quizá debería, por lo menos, si no aprendo algo sobre lo que está sucediendo allá, me divertiría más con TikTok, o Snapchat, o qué sé yo, Instagram, y bueno, el ya desmodado Facebook. Esas cosas luego son muy útiles porque te permiten como tener flachazos de lo que está pensando o diciendo mucha gente, ¿no? Gente de carne y hueso en diferentes partes, que no siempre son de carne y hueso, ¿verdad? También hay que tener mucho cuidado porque luego hay cuentas que son falsas, ¿no? Bots. Exacto. Entonces, pero sí hay medios ahora, ¿no? Hay formas de estar informado. Y entonces sí hay algunos medios de prensa que sigo regularmente. Tengo también la fortuna de trabajar en una institución que se dedica a estas cosas, que paga algunas suscripciones importantes. Por ejemplo, el Colegio de México paga una suscripción a una síntesis que se hace diariamente de lo que está en la prensa del Medio Oriente y traducido al inglés. Entonces es súper práctico porque puedes ver lo que se está diciendo en muchos medios de prensa de la región. Entonces no estoy tan limitado por el New York Times, o Le Monde, o cosas peores, ¿no? Mejor, o no tan buenas, como lo quieran ver. Y lo mismo, los medios de prensa de la región también tienen sus grandes defectos, pero sí te puedes enterar de muchas cosas, ¿no? Por ese medio. Y luego traen los vínculos, los links a los artículos originales. Entonces, si están en árabe, pues me puedo meter y puedo ver si hay otros artículos relacionados y tener como una visión más desde allá, aunque no esté yendo cada año ni cada 2 años, desgraciadamente, ¿no? Cada que puedo voy, pero no es por lo mismo del país en el que vivimos, que los presupuestos para ese tipo de estudios pues no son tan grandes, ¿no? Pues cada que puedo voy, pero no es con la frecuencia que quisiera o con la frecuencia que pueden ir alguien que trabaje para Chatham House en Londres, ¿no? Que me decía una colega de Chatham House que ella iba 5 veces al año al Medio Oriente. Imagínate, qué padre. Wow. Claro, yo tengo privilegios que ella no tiene, ¿no? Como decir lo que yo pienso. Bueno, ella también, pero está más limitadita. Autocensura, etc. Claro, claro. Y un pasaporte mexicano en el mundo árabe, que supongo más noble. Sí. Perdón, Caro, adelante. Sí, está bien. Yo quisiera preguntarle algo de cómo usted maneja o trabaja una investigación, porque, por ejemplo, yo estoy en 7º y ahorita estamos trabajando mucho eso de cómo realizar una investigación, qué temas pueden ser viables, cuáles no. Me gustaría saber cómo es que usted maneja todo eso. Eso es súper importante. Yo puedo querer estudiar, no sé, si pongo algo exagerado, si quiero estudiar cómo vivían los seres humanos al cruzar el estrecho de Bering hace X número de miles de años, pues está complicado, ¿no? Quizá haya restos, no sé, pero no es lo mismo que querer estudiar algo para lo que vas a encontrar documentación. Y el ejemplo es bastante bobo, pero sí he tenido estudiantes que de repente dicen, oye, mira, yo quiero estudiar cómo funciona la economía social en el mundo árabe hoy. No es que no se pueda, sí hay algo de información, pero es bien complicado, ¿no? O sea, es bastante complicado porque luego se trata de estados que no sueltan toda la información. Todos los estados maquillan más o menos, ¿no?
quizá unos mucho menos que otros, que la mayoría, pero en estos países hay las fuentes de información o no son suficientes o no son súper confiables o sí son confiables, pero pues no van a ser suficientes porque hay muchos datos que simplemente no los reportan. Ahora, para mí sí es muy importante tener fuentes que sean como de Naciones Unidas, no de la CIA, ¿verdad? Fuente, sobre todo este factbook, ¿no? De la CIA, que me parece horroroso que un estudiante mío lo cita y yo le digo, tache. Crítica de fuentes. Sí, entonces sí hay que tener mucho cuidado con los temas. O sea, sí tienes que tener fuentes, ya sea para un historiador, pues archivos, ¿no? Puede haber archivos que no están desclasificados. Luego hay archivos, híjole, por lo que he oído, que están súper mal. Faltan documentos, están las cosas traspapeladas, o tú crees que puede estar en un archivo y resulta que está en otro. Un caos, ¿no? No siempre, no para todos los temas, pero sí puede ser complicado, ¿no? Entonces sí es como tener cuidado con eso. Comparto con usted mucho el interés de en mi caso más el mundo mediterráneo. Sin embargo, el mundo árabe y en especial el turco también he encontrado el amor en esas culturas y en tratar de estudiar esas. La primera duda que empieza a surgir, ¿cómo encuentra la importancia de hablar la lengua de las fuentes y la lengua de las personas que está estudiando para su investigación? Para mí es fundamental, por muchas razones. La primera, y quizá menos obvia, pero creo que es la primera, abrirte a una civilización, abrirte a una cultura. Hay gente en la academia que estudia, no sé, países árabes o cualquier país sin entender la lengua. Y no entender la lengua es no hacer el esfuerzo tampoco por entender a la gente que la habla. Entonces, me parece súper arrogante. Bueno, lo digo como aquello de el que esté libre de culpa debe tirar la primera piedra y pues no me toca quizá, ¿verdad? Porque no es que solo haya estudiado a los pueblos árabes, ¿no? También he trabajado sobre los kurdos, por ejemplo, y de kurdo hablo, pues sí, como 4 o 5 palabras. Bueno, son las que me acuerdo, ¿no? Pero no es muy útil, quizá, pero digamos, por lo menos sí hacer un esfuerzo, ¿no? Eso de entrada. Luego, sí te permite enterarte de muchas cosas. Y si haces trabajo de campo, en mi caso, no sé si ustedes son más de archivo muerto que archivo vivo, yo trabajo bastante con archivo vivo y que camina generalmente y mueve los labios, y el poderte comunicar en la lengua de la gente con la que estás trabajando es muy importante, porque para ellos, sobre todo si son lenguas que no fácilmente se aprenden, y dicen, wow, esta persona hizo el esfuerzo, ¿no? Por lo menos, y me está hablando en mi lengua, no está esperando que yo hable la suya. Entonces como que sí facilita mucho las relaciones en este sentido, ¿no? Entonces si haces antropología o historia oral o qué sé yo, pues por supuesto que es fundamental, ¿no? Claro, siempre puedes usar una tercera lengua y muchas veces yo las he usado, pero trato siempre de conectar más allá, o sea, de conectar con la gente de una manera más profunda. Y eso, la lengua, o por lo menos una lengua de la región que estás estudiando, sí ayuda, sí que ayuda. Creo que eso es muy importante, porque creo que a nosotros nos ha pasado que a veces hay ciertos investigadores que cuando tú lees su trabajo te das cuenta, ¿no? Que hay esta idea donde se les olvida lo que dices precisamente, ¿no? De que estás trabajando con personas. O sea, sí son algo que tú estás estudiando, pero al final de cuentas son personas. Y el conectar con ellos, como dices, el demostrarles que tu interés va más allá de voy a hacer un trabajo, sino realmente quiero saber tu perspectiva, tú que vives aquí, que vives esto,
creo que es como súper importante para poder desarrollar mucho mejor una investigación, ¿no? Sí, Abril, totalmente. Y eso se nota. O sea, y la gente luego le molesta bastante que llegan estos extranjeros nada más a chupar información para hacer su paper y ya, ahí se quedó todo, ¿no? Entonces, creo que era Kant, ya me voy a echar la dominguera, que decía que nunca hay que ver al otro solo como un medio para algún objetivo. Hay que siempre verlo también como un fin en sí mismo. Entonces, si eso está como si lo has integrado, eso lo siente la gente inmediatamente. Puede que no siempre, ¿verdad? Pero la gente lo siente, lo percibe, y tu relación con tu informante, como suele decirse, que odio bastante esa palabrita, es otra. Ya no es un informante nada más. Es un ser humano con el que tejes relaciones y de quien aprendes. Y ya no es solo un medio para tus fines egoístas. Es un fin en sí mismo esa persona, que tú le estás dando voz de alguna manera. Estés o no de acuerdo con todo lo que piensa y hace. Para mí eso es fundamental. Y se puede hacer también, esto se puede aplicar al archivo, no sé. Pero en general a toda la academia, ¿no? Hace un momento hablabas del imperialismo académico, cómo es difícil que te reconozcan cuando tu universidad está en un país pobre, ¿no? O de renombre. Que lo mismo ocurre, por ejemplo, dentro de México, ¿no? Sí, un estudiante que está en la UNAM, ¿no? Que de pronto desconoce el resto de las universidades, y es así como todo lo que está en la llamada provincia, que es también, hablando de palabritas que odiamos, ¿no? Como que solo en el DF se hace, o en el DF se hace lo que es importante y vale la pena, ¿no? Entonces, de repente ahí está en Guadalajara también. Es broma. No me he enterado, no me han dicho. No me enteré. Pero digamos que el punto aquí es que también la academia en general está viviendo una revolución en ese sentido, ¿no? Así como ocurrió antes, cuando las mujeres o las llamadas minorías llegaron a la academia y cambiaron la forma de hacer preguntas, también ahora está ocurriendo, ¿no? Son otras personas las que están llegando a la academia, haciendo nuevas preguntas, pero además relacionándose con su objeto de estudio, o el llamado objeto de estudio, de una manera distinta, haciendo nuevas preguntas, con nuevas claves, ¿no? Sí. Es una práctica que se está dando. Sí, y a mí me parece importante la pregunta de Julián porque te plantea también esto de tú como académico, qué tan ajeno eres a tu objeto, otra vez, comillas, tu objeto de estudio, ¿no? A la gente con la que trabajas. Por eso yo digo la gente con la que trabajas, ¿no? La gente sobre la que trabajas. Al final trabajas con ellos. Entonces, lo del idioma es como uno de varios, uno de los más importantes, uno de varios elementos que te pueden permitir realmente entrar en una intersubjetividad con la gente de la que estás hablando y con la que estás hablando. Todo lo que he consumido que trata la historia del mundo árabe está en inglés, entonces ponen principal foco en la religión, las diferencias religiosas de los sunnis y los chiíes, y también en las etnias, por ejemplo, de los parsis, los turcos, los árabes, y no sé, en la verdad que en general, si realmente cuál es la importancia que tiene la etnia y la religión a la hora de interactuar o crear, por ejemplo, en países que sufren de inestabilidad según los americanos, por la diversidad étnica, como sería Irak y Siria, o si esto es meramente como un factor de identidad extranjero, más no permea a la realidad. Pues, la duda que tengo es cuál es la importancia realmente de la etnia y la religión en la cuestión de interactuar. Bueno, este es uno de los temas que he trabajado, de hecho, ¿no? No sé si por eso me lo preguntas en parte, pero sí, digamos, a ver.
la respuesta no es sencilla. Digamos que no es que no tenga importancia la etnia, la religión, sí la tiene. El problema es cuando le damos a esos criterios un valor exclusivo o excluyente. Lo único que importa es la religión. No, para nada. O lo único que importa es la etnia. Tampoco. Ahora, negar que tiene importancia, pues también es falso, ¿verdad? Yo lo que siento es que hay una obsesión dentro de muchos círculos académicos en Estados Unidos, en Europa, incluso dentro del mundo árabe, no solo árabe, turco, etc. Una obsesión o una preocupación por sacar la cuestión de clase de la ecuación. Y perdón, la clase tampoco es el único elemento explicativo, pero sí pesa y mucho. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que tener un acercamiento cuidadoso y sutil frente a estos temas. No creer que porque una persona es suní y otra persona es chií, ya van a ser enemigos forzosamente o ya van a ser totalmente distintos. No. O porque uno es cristiano y otro ortodoxo, uno católico, otro ortodoxo, otro protestante, el otro musulmán, el otro judío, el otro musulmán chií, etcétera. ¿Qué tanto estas cosas son la causa de todos los problemas en la región? Pues yo creo que muy poco. Ahora, su instrumentalización sí existe. Si tomamos el caso de Siria, que es el que mejor conozco, y de la rebelión popular siria, cuando empezó la rebelión popular, y yo eso, pues es uno de los temas que más me pueden, ¿verdad? Porque lo he trabajado, o es de los temas que trabajé con mayor intensidad y seriedad en los primeros años después de, a partir de 2011. La rebelión popular siria planteaba 1-1-1, el pueblo sirio es uno. Eso decían los rebeldes en las calles durante meses. Y te encontrabas musulmanes suníes, casi que obvio, ¿verdad? No solo porque son la mayoría de la población, sino por lo que dicen los que ponen todo el acento en la diferencia religiosa. Musulmanes suníes, pero también musulmanes chiíes. Había incluso de la secta religiosa del presidente de Siria, es decir, musulmanes alawíes, que es una versión del chiismo. También había católicos, ortodoxos, o sea, cristianos ortodoxos, drusos, había de toda la diversidad religiosa que hay en Siria. Estaban manifestándose. Lo que yo argumento en algunos de mis textos, que me parece que es de lo que para mí es de lo más importante que he aportado yo a este debate, lo que argumento es que el Estado sirio hizo todo, y unas partes son originales mías y otras no, de lo que voy a decir, pero el conjunto sí es original mío, entre comillas, pero y eso es lo que me importa, ¿no? El conjunto de lo que estoy diciendo. Es decir, el Estado sirio trató de dividir a la población por religiones. Al Estado sirio le interesaba dividir a la población entre grupos religiosos y enfrentar, hacer que la rebelión fuera una rebelión de musulmanes suníes contra las minorías religiosas, porque así el Estado tenía la esperanza de jalarse a todas las minorías religiosas y además jalarse a los musulmanes suníes que no les gustara esta idea de confrontación interreligiosa. Entonces ahí ganaba el Estado sirio. Pero, y aquí es donde viene lo que yo estoy planteando, o lo que yo he planteado, que me parece que es distinto a lo que la mayoría de los analistas han planteado, es que también los gobiernos extranjeros que querían derrocar al Estado sirio también buscaron lo mismo.
que el Estado sirio. Es decir, que la confrontación fuera entre suníes por un lado y alauíes por el otro. Entonces, la rebelión misma estuvo abrazada por dos fuerzas, estuvo presionada por dos fuerzas contradictorias, opuestas la una y la otra, que querían el mismo efecto y al final lo lograron, ambos. Entonces, esta teoría del complot pues tiene un poquito de cierto, ¿verdad? No creo que sea lo esencial para nada, pero tiene un poquito de cierto en el sentido de que había estas presiones, tanto del Estado como de los que apoyaban supuestamente a la rebelión, que en realidad lo único que buscaban eran sus propios intereses, y que presionaran a ambos lados simultáneamente a que la rebelión fuera un choque interreligioso. Y no es que no se haya producido eso, sí se produjo, pero eso era lo que estaba en el origen. No, eso no era lo que estaba en el origen. Eso fue una herramienta utilizada por dos bandos estatales ambos, el Estado sirio y por otro lado los estados que además querían que todas las rebeliones se calmaran y que la única rebelión importante fuera la siria. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban con el temor, el pánico incluso de que sus pueblos se rebelaran contra ellos. Entonces ya la única rebelión era la siria de repente. Y además era una rebelión que se oponía a suníes contra alauíes o chiíes, o como lo queramos ver. Pero esa no era la causa original ni de la rebelión, ni era el objetivo original de la rebelión. Y bueno, el análisis integra otros elementos, como el que fuera una rebelión armada, o que hubiera intervención extranjera. Todo esto también hay en la práctica, una confabulación entre el gobierno sirio y sus aliados Irán y Rusia, y por otro lado, confabulados con ellos en esos objetivos, los países árabes opuestos al sirio, Turquía, Estados Unidos, etc. Entonces, digamos que no es que no importe, sí importa, pero lo que no es que sea lo único ni necesariamente lo más importante. De hecho, ahorita que te estaba escuchando y todo eso, ya desde que ya se estaba acercando la fecha de la entrevista y todo eso, y que me puse a ver estas cápsulas del Colmex, donde una que subieron hace 2 semanas, donde explicas ahorita lo de la desocupación en Afganistán y todo eso. Me ha estado pasando por la cabeza el 11 de septiembre y recordar que estábamos súper pequeños, recordar ese día y uno cómo lo vivió aquí en frontera es muy, muy fuerte. Y revisando como cierta información y escuchando y leyendo y oyéndote y todo eso, no sé por qué como que en mi cabeza empezó a dar esta idea de podríamos, no sé, a lo mejor no quiero verme como tan conspiranoica ni nada, espero no escucharme así, pero que siento que existe un ligero, o a lo mejor más, paralelismo entre esta situación de cómo Estados Unidos llevó todo esto en Afganistán, muy parecido, según mi perspectiva, a lo que le pasó en la ocupación en Vietnam, ¿no? Y de hecho, eso me lleva a una pregunta que Manuel, un compañero que no pudo estar, él quería hacer, que me parece pertinente ahora que sacó el tema, que dice, él pregunta que de qué manera afectó la guerra afgana-estadounidense las relaciones exteriores con otros países de Medio Oriente en el 2001 y que de qué manera tú piensas que van a afectar ahora que parece ya, entre comillas, pues terminada esta guerra y esta ocupación, ¿no? Ay, de entrada es un tema súper importante. Yo creo que sí nos permite como reflexionar sobre, por un lado, cómo ha sido el mundo hasta ahora, en las últimas décadas, en qué momento nos encontramos y hacia dónde vamos. Ahora, mira, primero la primera parte, ¿no? Vietnam y Afganistán. Hay muchas similitudes, sin lugar a dudas, y muchas diferencias, ¿verdad? Para empezar, los talibán no tienen nada que ver con el Viet Minh. Y el Vietcong tampoco. Exacto.
de entrada, ¿no? No vivimos en ese mundo bipolar de aquella época, a pesar de que sí hay rivalidades entre grandes potencias también. Ahora, algo interesante, y aquí, bueno, entra la economía, ¿verdad? Aquello a lo que les rehuía en aquella época que les comentaba. Estados Unidos no es el mismo. O sea, en 1968 empezaba muy imperceptiblemente el debilitamiento de Estados Unidos. Ahorita no es que Estados Unidos esté acabado, ni mucho menos, pero nada que ver el Estados Unidos de hoy con el Estados Unidos de 1968 o incluso 73, con toda la crisis del dólar y tal que hubo en aquel año y que marcó como el inicio del final de la ocupación estadounidense en Vietnam. Pues no, décadas después, 2001 viene después de la caída del bloque soviético, la desaparición por default de la rivalidad este-oeste entre el bloque capitalista y el bloque comunista, porque desapareció uno. Ahora, ese momento de 2001 es muy interesante porque la administración Bush, que es la que estaba en el poder en ese momento en Estados Unidos, rodeada de un grupo de neoconservadores, como ellos mismos se autocalificaban, tenía la idea de vamos a aprovechar esto. Y bueno, parece conspiranoico, pero lo dijeron muy abiertamente. Tal vez estoy exagerando el fraseo, ¿verdad? Pero era eso. Básicamente, en otras palabras, era eso. Vamos a aprovechar el momento para extender la hegemonía estadounidense. El siglo XX fue un siglo americano, este siglo XXI que está iniciando también tiene que ser un nuevo siglo americano. Y ahí no exageró el fraseo. Eso así, con esas palabras, literalmente lo decían. Entonces, lo interesante es que les falló. Estaba leyendo hoy en un periódico que no le quiero hacer publicidad, pero unas notas muy interesantes sobre este tema, como diciendo, bueno, es el New York Times, Le pongo bip. Sí. No, bueno, hay que citar las fuentes, supongo, ¿verdad? El New York Times viene un artículo en la edición de hoy en que plantean muchas crisis que ha vivido Estados Unidos o el mundo, las han aprovechado para avanzar sus intereses o avanzar cosas, ¿no? Hacer avanzar cosas. 2001 es la gran excepción, todo mal. Después del 2001 es como un deterioro lo que hemos visto de Estados Unidos cada vez más. Se tuvieron que salir de Irak, bueno, primero invadieron Afganistán, luego Irak, no se tuvieron que salir de Irak y ahora se salen de Afganistán y entre tanto, pues como que no logra Estados Unidos, ¿no? No solo no logra mantener su hegemonía, esa hegemonía que sigue, no hay que equivocarnos al respecto, sigue, pero está mermada cada vez más. Y aunque va a seguir después de lo de Afganistán, pues Afganistán sí es una señal de ese deterioro de esa hegemonía. La salida, ¿a qué nos va a llevar? Hay varios análisis que creo que hay que leer con cuidado. Algunos están prediciendo como ya la debacle del imperio estadounidense. Yo no lo veo así, como que vaya a ser algo inmediato. Yo creo que el deterioro va a continuar, pero no lo veo como algo súbito. Por muchas razones, yo creo que en parte porque no es tan fácil reemplazar a una potencia hegemónica. China tiene muchos avances, muchísimos. Lo de Afganistán podría beneficiarle a China si logran, que tampoco no es fácil tampoco, ¿no? Porque los talibán no son un socio fácil para nadie, por varias razones, pero yo creo que China va a tratar de aprovechar para fortalecer sus conexiones interasiáticas, que las ha estado fortaleciendo mucho y cada vez más desde 2008, con esto de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y yo creo que
podría ser una oportunidad. Para China hay varias dificultades, entre ellas, pues que el dólar sigue siendo la divisa internacional, en parte porque las instituciones financieras existentes están dominadas por el dólar, y eso significa dominadas por Washington y Nueva York. Y bueno, sí han creado nuevas instituciones bancarias importantes que le han permitido que vaya creciendo el uso del renminbi, o sea, la divisa china. No sé, aparte de eso hay cuestiones que no son fáciles, es decir, para que un país se convierta en una potencia dominante en la economía mundial, sin hablar de la política, ni de la cultura, ni de la economía, que luego todo está ligado, ¿no? Pero la economía sigue siendo como el meollo, ¿no? Sobre todo de ese tipo de asuntos. Para que la economía china, en este caso, se convierta en la economía hegemónica, digamos, no dominante, hegemónica a nivel mundial, necesita no solamente rebasar a Estados Unidos en números absolutos, sino también en números relativos. ¿A qué me refiero? Que el tipo de industria china que domina dentro de la economía china sea una industria de alto valor agregado. Porque si algo tiene la industria, y no solo la industria, la economía estadounidense, es que es una economía de alto valor agregado. Las medicinas, o sea, cuánto le invierte y cuánto le ganan. O sea, es abismal. La mayoría, sí, los chinos ya tienen empresas de computación importantes, Lenovo, etcétera, Huawei, Xiaomi, etcétera, pero no es toda la economía china. De hecho, la economía china tiene diferentes sectores y no todos esos sectores son de tanto valor agregado. ¿Por qué es importante esto del valor agregado? Cuando hay intercambios internacionales, cuando hay comercio internacional, si tú vendes, voy a poner un ejemplo para simplificar, tú vendes café y haces comercio con un país que produce, digamos, computadoras. Al café, ¿cuánto se le gana? Se le gana, digamos, 10 de cada 100 pesos, por decir algo. Y a la computadora, ¿cuánto se le gana? Pues se le ganan 40 de cada 100 pesos. Entonces, cuando intercambian estos dos países, lo que están intercambiando son horas de trabajo, sobre todo. Entonces, las horas de trabajo necesarias para producir un peso de ganancia con el café no se compara con el número de segundos necesarios para producir un peso de computadoras. Entonces, cuando se da el intercambio, el comercio entre estos dos países hipotéticos, el país que produce café le está transfiriendo valor al país que produce computadoras. Y esa es la base de lo que mi sobrinita me preguntaba cuando tenía 12 años. Tío, ¿por qué es pobre México y rico Estados Unidos? No entiendo, ¿no? ¿Por qué está todo bonito en San Diego y todo medio lleno de baches en Tijuana? Bueno, tiene que ver con eso, no solamente con otras cosas. Produzca café, ya lo sé. Era una exageración para explicar y esto, China es uno de los grandes desafíos, por eso le están invirtiendo durísimo a los automóviles eléctricos. O sea, nosotros oímos hablar de Tesla y del señor ese que se fue a no sé dónde, en una nave espacial y tal, o no era él, ¿verdad? Sí, el de Amazon, ¿no? Sí, era el de Amazon, perdón. Pero bueno, el de Tesla seguro le encantaría hacer lo mismo. En China hay varias compañías súper exitosas, apoyadas por el Estado, invirtiéndole en investigación y desarrollo a producir autos eléctricos. Pero no es lo único. Las supercomputadoras más importantes en inteligencia artificial, China le está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. O sea, varias de las tecnologías del futuro, ahí es donde se está definiendo esto. Entonces, la gran pregunta es, ¿China va a lograr posicionarse en el grueso
de los sectores económicos que van a tener súper altísimo valor agregado y van a intercambiar con un país atrasado que aunque esté mucho más avanzado que cualquier otro, no va a producir cosas con tanto valor agregado. ¿Me explico? O sea, ¿cuál va a ser la relación entre Estados Unidos y China? ¿Cómo va a ser el flujo de valor? No solamente en números absolutos de intercambio, de cuánto vende China y cuánto vende Estados Unidos, sino cuánto gana China y cuánto gana Estados Unidos en cada dólar de intercambio. Esa es la gran pregunta. Entonces, esa es la pregunta una de las grandes preguntas que todavía no conocemos. Todavía no sabemos el resultado, podemos imaginarnos cosas de qué va a pasar dentro de 10, 20 años, ¿no? Porque no es tanto, sobre todo ya con algunos kilómetros recorridos, Tijuana, Europa, el Medio Oriente y México. La tendencia parece indicar que China sí está con posibilidades de lograr ese crecimiento. Ahora, por eso Biden, y por eso era tan crucial para la clase dominante estadounidense sacar a Trump y meter a alguien como Biden. Trump, aunque le hizo muchos favores y muchos servicios a la clase dominante estadounidense, particularmente en ahorro de impuestos, ¿verdad? Y en otras cosas, muchas otras cosas, golpear sindicatos, cerrar migración, bueno, no sé, tal vez ahí me equivoco, pero digamos, le hizo muchos favores a la clase dominante estadounidense Trump, pero Biden lo que está prometiendo es mucho más interesante desde su punto de vista. Es tratar de salvar a Estados Unidos como una potencia que esté en la frontera de la innovación y del desarrollo. Por eso esta obsesión de Biden, vamos a invertir, vamos a meterle 3, 4 billones de dólares, es decir, 3, 4 millones de dólares a la economía en estos años para súper hacerla explotar y posicionar a Estados Unidos en la frontera de la innovación, del desarrollo y seguir teniendo transferencia de valor en los intercambios comerciales que beneficien a los capitales estadounidenses. En el fondo es eso. Digo, es una manera de verlo, pero creo que sí. Por ahí va y y pues sí, la gran rivalidad que viene es entre China y Estados Unidos y no solo se juega en Afganistán, ¿no? Se juega en muchos terrenos. Respecto a lo que me venía mencionando sobre pues el mundo árabe, y en este caso más específicamente lo que sucedió en Afganistán, me puse a investigar un poquito sobre por qué Afganistán tenía talibanes. Donde llegué fue que todo comenzó por un golpe de estado comunista en Afganistán por los 70, si no estoy mal, y que Estados Unidos inclusive apoyó públicamente a estos luchadores de la libertad contra los comunistas. Sin embargo, con el tiempo estos luchadores por la libertad, como ellos lo proponían, se convirtieron en talibanes. Entonces la duda que me genera es cómo se crea la narrativa lógica o de decir, pues es la misma gente, solamente que antes eran buenos y ahora son malos. ¿Cuál es la línea narrativa que se sigue y el discurso que tiene Estados Unidos para ahora decir, pues los talibanes y lidiar con ellos cuando antes eran como los aliados que nos están apoyando contra los comunistas? Sí, bueno, creo que es un punto importante para entender las evoluciones, por así llamarlas, geopolíticas, ¿no? De hecho, es un caso que nos ayuda a entender como el meollo de lo que cambió en 2001. No en 2001, de hecho, en 1991. Cuando desaparece la Unión Soviética, la primera reacción de la administración estadounidense es ¡wow! ¡Ganamos! Pero luego llegaron algunos intelectuales estadounidenses de derecha, conservadores, parte del Estado, integrados, digamos, o muy asociados al Estado, profesores universitarios, uno particularmente que se llama Samuel Huntington, no es el único, pero él dijo, a ver, momento, todos estos bombos y platillos, no se confíen tanto, así como se derrumbó el imperio soviético, nos podría pasar a nosotros.
Claro, no lo dijo así de crudo, ¿no? Lo dice entre líneas y entre que sí lo dice y bueno, pero lo dice. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo? Y metió a un montón de intelectuales del poder en Estados Unidos a reflexionar sobre esto. Y su respuesta, en todo caso, fue pues muy fácil. Lo que necesita Estados Unidos y Occidente, y ojo, que es Occidente, es un gran debate, porque yo he oído y sigo oyendo a muchos mexicanos y colombianos, etcétera, decir, nosotros en Occidente, bueno, para Huntington, nosotros no somos Occidente. Y bueno, y vaya que él sabe de lo que está hablando. Bueno, ya se murió, pero sabía. Él plantea Occidente, es decir, Estados Unidos, Europa, Australia, que no sé por qué la pone en Occidente, pero pues sí, ¿verdad? Japón incluso, para seguir a la cabeza, liderados por Estados Unidos, naturalmente, ¿verdad? Porque Huntington, obvio, era nacionalista. Para seguir a la cabeza del mundo, lo que necesitan es un enemigo. Entonces, teníamos la bendición de tener a un enemigo predecible, que era la Unión Soviética. Ahora el enemigo va a ser un enemigo cultural, no va a ser un enemigo ideológico, entiéndase, de clase o de modelo económico. No, ahora el enemigo va a ser un enemigo ideológico, digo, cultural. Y entonces él plantea, los choques que va a haber en el futuro van a ser civilizacionales. Y Occidente, liderado por Estados Unidos, está destinado a chocar con el Islam y con la civilización china, con esas dos civilizaciones. Y además es una oportunidad, porque eso le va a permitir a Occidente unificarse y enfrentar. Esto lo planteó en 1900, no recuerdo la fecha, su artículo es anterior al libro, El choque de civilizaciones. Y el artículo no sé si es de 1993, quizá 92, no recuerdo, ahí lo investigan si gustan, pero muy temprano después de la guerra, del fin de la Guerra Fría. Y Estados Unidos pues no podía adoptar plenamente este discurso, pero sí parcialmente. No lo podía adoptar plenamente porque pues algunos de los socios más importantes de Estados Unidos pues son musulmanes. Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, pero también Turquía, etcétera, ¿no? Pakistán, qué sé yo. Entonces, el planteamiento fue, pues sí, vamos a hacerlo, pero contra el extremismo islámico. ¿Y quién era el extremismo islámico? Pues la gente que ellos habían apoyado en Afganistán, o la gente que habían apoyado en el mundo islámico, que apoyaba a los afganos estos que habían combatido bajo el impulso de Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudí, etcétera, que son los que después hicieron derrumbar las Torres Gemelas. Entonces, ahí se da esa transición discursiva tan extraña. Cuando se da lo del golpe a las Torres Gemelas, pues primero fue un golpe moral para Estados Unidos, para la población. Fue ¿qué pasó? ¿Cómo que nos pasó esto, no? Impresionantísimo. Todavía hay más de 1000 cadáveres que no encontraron, ¿no? En fin, acá la idea es, bueno, ya tenemos ese otro enemigo, ¿no? Que nos va a permitir unificarnos y salir adelante. Y los neoconservadores que no comulgaban mucho con Huntington. A Huntington los neoconservadores lo consideraban paleoconservador. Bueno, ellos se entienden, ¿no? Entre conservadores se entienden. Pero o no se entienden y luego también tienen sus fricciones. Pero lo que los neoconservadores jugaron con este concepto. Y lo jugaron, claro, con esta dualidad, ¿no? De que no estamos contra todo el Islam, pero contra los extremistas. Pero detrás de estamos contra los extremistas, se escondía en el fondo, traslucía este discurso antimusulmán más general. Y luego, pues basta con ver las películas, ¿no? de
Hollywood o no Hollywood, pues, pero luego Huntington sacó otro libro en 2004, justo después de la invasión de Irak, varios años después de la invasión de Afganistán y un poco después de la invasión de Irak. Sacó este otro libro que se llama Who Are We? Challenges o New Challenges to American National Identity. Es un libro súper interesante porque dice, ¿saben qué? Me equivoqué. No era contra los musulmanes. Es un enemigo lejano. No es suficiente para unificar a los estadounidenses. Estados Unidos está ante el peligro de derrumbarse, de fragmentarse. Necesitamos un enemigo más cercano. Aquellos están muy lejos, a los estadounidenses no les importa. Necesitamos de enemigo a los mexicanos. Eso es lo que nos va a mantener unidos como nación. Y terrible, obvio, ¿verdad? Pero es esa misma lógica. Y bueno, curioso que muchos mexicanos se tragaron el cuento de su libro del choque de civilizaciones y lo veían como, la gran maravilla de reflexión y análisis de la geopolítica, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias porque inauguras una nueva etapa de ideas presentes también de nuestro blog. Ahora con conversaciones con gente interesante. Académicos es el término formal, pero en realidad queremos gente interesante que tenga algo que contarnos. Esperamos que la edición de este día haya sido de su agrado. Le damos las gracias al Dr. Gilberto Conde por permitirnos conversar con él para conocerle y para conocer más sobre sus temas de estudio, pero sobre todo les damos las gracias nuevamente de parte de todo el equipo que hizo posible esta edición a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos. Síganos en nuestras redes y estén atentos para más material como este en próximas ediciones. Saludos y hasta la próxima.